Sin duda, Salarrué es el escritor salvadoreño con mayor amplitud en su horizonte artístico. Tanto en pintura como en literatura, creó un estilo cuya mayor característica es la originalidad, por ser resultado de un pensamiento personal que se apoyó en el arte para expresarse con fidelidad. En otras palabras, reconocemos fácilmente una pintura o un escrito de Salarrué, y a veces uno y otro se complementan. También cultivó la música, el teatro, la poesía. También tuvo amplitud porque fue más allá del costumbrismo o realismo que estaba de moda en ese entonces. Se atrevió con la corriente literaria del género fantástico, género muy poco cultivado en nuestra tierra, sobre todo en ese momento. Esa amplitud también va hacia el ámbito personal. Fue admirado sin estar limitado a los aspectos políticos y logró impactar y sobre todo generar cariño en escritores de la talla de Roque Dalton o David Escobar Galindo. Quizás sea uno de los escritores cuya obra más impresiona e interesa fuera de nuestras fronteras. Numerosas tesis e investigaciones de personas extranjeras lo avalan así, pero también genera debates entre los investigadores nacionales. En fin, parece que nos gusta, nos interesa, nos atrae estar hablando siempre de Salarrué. Por eso hoy quiero hablar también de su figura. Lo primero que me sorprendió e interesó de Salarrué fue un pequeño libro llamado Eso y Más. Su descubrimiento fue como entrar a una esfera amplia de posibilidades literarias, el manejo del lenguaje para explicar teorías e ideas más universales, la posibilidad de lo abstracto, de lo metafísico. Hasta entonces había leído sus cuentos de barro, que eran obligatorios en el colegio, lo que los hacía menos interesantes, a pesar de su valor intrínseco. Tampoco había logrado conectar los cuentos de barro con la conservación cultural de la historia y sociedad de una época. Eso vino después. Pero al juntar ambos mundos, el de acá, el de la identidad salvadoreña y el de allá, o el de más allá, queda un mundo realmente fantástico por explorar. Una vez unidos los extremos, esto es lo que queda en mi visión personal sobre Salarrué. Por un lado, el amor al terruño, como él le llamaba a la tierra salvadoreña. Igual que Alfredo Espino, Salarrué pinta, dibuja, retrata, colorea el paisaje y sus criaturas, humanas y no humanas, como una forma de inmortalizarlas, de darles vida. Le enternece a Salarrué la rutina sagrada de la vida campesina y rural, el pueblo, el cantón, el caserío y sus costumbres, sus vivencias, propias de la gente sencilla, pero que para el escritor esconden todo un maravilloso trasfondo casi mágico. La inocencia de los niños, sus juegos e imaginaciones en los cuentos de cipotes, el dolor, la esperanza, la necesidad, la pobreza, la injusticia, la leyenda, la vejez, la vida y la muerte, y el amor en sus cuentos de barro. Y cómo describe el paisaje, la tierra del cantón, del pueblo, camino de polvo, de barro. Ahonda más en estos temas regionales en Trasmayo, pero quizás buscando llevarlos a una esfera más mágica que le gustaba tanto expresar en sus historias. Entra en la filosofía mística y en el dualismo del pensamiento y la moral humana en el Cristo Negro. Con esta síntesis, ¿se puede llegar a Dios a través del mal, del pecado? ¿Se puede colaborar con la voluntad divina enseñando que está mal hacer el mal? O en otras palabras, simbólicamente, ¿puede un Cristo ser negro? En El Señor de la Burbuja describe nada menos que el proceso de iniciación, es decir, del despertar de la conciencia humana en la reflexión filosófica hasta el advenimiento del hombre que ya es un ser iluminado, un Buda, un Cristo. Y lo hace casi sin que nos demos cuenta de ello.